Bueno, vamos a empezar con nuestro dibujito. Vamos a hacer este colibrí tan bonito. Mirad, viene, como ya os había enseñado anteriormente, cubierto con un plástico. Este plástico está pegado y es lo que tenemos que despegar para empezar a pegar las bolitas. ¿Veis? Vamos a empezar a levantar y aquí vamos a empezar a ir pegando las bolitas. Ya veis que tiene unas letras y esas letras son las que tenemos que ir rellenando con nuestras piedrecillas. Mirad, os quiero enseñar cómo viene el kit. Viene con bolsas individuales, bien guardaditas en plástico. Voy a hacer un poco de ruido. Y cada una de estas bolsitas viene con una numeración. El problema es que estas bolsitas, una vez abiertas, no se cierran y estas piedras son sumamente pequeñas. Entonces lo que he hecho ha sido comprarme una cajita del bazar, lo que es un pastillero. En otra ocasión ya compraré algo más apropiado, pero en este momento tenía que hacer el vídeo y es lo que he encontrado. Y lo que he hecho ha sido coger cada una de las bolsitas de las piedras, ponerle en el pastillero su número y vaciar el contenido de la bolsa. Por lo tanto, me guardo las bolsas por si me sobran piedras, volverlas a meter. Y aquí es como me ha quedado. Voy a sacarlo así, que me va a resultar más fácil y más cómodo de que lo veáis. ¿Veis? Aquí están bien cerradas y protegidas. Esa es la forma que yo he tenido de guardarlo ante un caso, ante un plan B. Ya sabéis que yo soy mucho de ir sobre la marcha. Bien, y en todos los kits nos traen el bolígrafo, que es el que coge las piedrecitas, con el que lo vamos a coger. Nos trae también pegamento, que viene también con un plástico por ambas caras y solo es ir cogiendo pegamento de aquí, ir cogiendo las piedrecitas e irlas colocando. Y una bandeja para colocar las piedras. Viene con unas rayitas que lo que permite es que cuando movamos la bandeja, las piedrecitas casi todas se van a quedar en posición para que nosotros solamente tengamos que cogerlas e irlas aplicando. Como son números muy pequeños, yo creo que voy a hacer un zoom a ver si consigo que lo veamos todas. Bueno, pues mirad, al final sabéis lo que he hecho, que he cogido un paño, me he cogido una cajita y aquí creo que todos lo vamos a ver mejor. Mirad, vamos a empezar. Por aquí vamos a hacer la parte de la cabecita y aquí me marca que es la A en la piedrecilla que tengo que coger. Vamos a poner aquí en nuestra bandeja. Cerramos bien. Mirad, ¿veis cómo quedan unas hacia un lado, otras hacia otro? Pues si damos así, vamos a darlo aquí que no se me caigan. ¿Veis? Casi todas están colocadas de forma que se pueden coger. También tengo aquí el pegamento. Vamos a aplicar un poquito de pegamento, levantamos el plástico un poquito y bajamos con nuestro lápiz. Que coja bien de plástico, de goma, que esto es goma, es pegamento. Que coja bien de pegamento. Y ahora vamos a despegar con mucho cuidado la parte del A. Y simplemente es esto, vamos a coger una piedrecita, ¿veis? Se nos queda bien adherida y la vamos a poner encima de nuestra A. Y así queda pegada. Y esto es todo lo mismo. ¿Veis? Vamos cogiendo piedrecitas y vamos pegando en su sitio. No sé si lo apreciáis bien. Os lo voy a acercar. Mirad, ¿veis cómo brilla? Quedan perfectamente pegadas. Ya os digo que esto es un vicio, pero un vicio total. Cuando nos quedemos sin pegamento en nuestro lápiz, volvemos a coger otro poquito y le vamos a poner de forma que siempre nos queden bien pegaditas. Y vamos cogiendo más y más y así iremos haciendo el dibujo del colibrí. Yo he cogido este para enseñároslo por una razón muy sencilla,
porque tiene muchos colorines. La tabla que había elegido son colores más neutros, y yo creo que para hacer un tutorial lo más bonito es algo que tenga mucho colorido. Esa es mi opinión. Pues esto es así todo el tiempo. Mirad, ya hemos hecho todas las AES. Ahora me queda una aquí. Ahora la siguiente que nos marca es la Y. Mirad, ¿veis? Vamos a poner la Y y vamos a retirar primero estas de aquí. Con la parte esta de la esquinita que tiene este pico, por aquí vamos a meterla otra vez en nuestra cajita improvisada. Pero que a mí me ha venido genial. Por lo menos me ha sacado del apuro. Porque tenemos que tener materiales de todo para todo, y a veces ya no es por no comprarlo, es por dónde almacenamos tanta cosa. Pero si vosotras hacéis bastante punto de diamante, os lo recomiendo. Mirad, ahora vamos con la Y. Vamos a hacer un cambio de color. Igual, vamos a hacer exactamente igual que antes. ¿Veis? Le damos la vuelta, la movemos y a solitas se giran. Es una pasada. Bien, pues ahora vamos otra vez a despegar nuestro plástico y vamos a coger nuestro punto Y, la letra Y, y vamos a ir rellenándole este color. Lleva todo un pegamento, de forma que queda completamente adherida la piedrecita a nuestro trabajo. Mirad, ¿veis cómo va cambiando de color? Es súper bonito. Hay unas que os quería enseñar, porque esto ya lo voy a hacer fuera de cámara porque es todo repetido. Mirad, esta, dejadme guardar primero esta de aquí, la Y, que si no luego me voy a liar con los colorines. Fijaos qué forma más bonita tiene esta piedra. Me gustó mucho cuando la vi. Mirad, parecen como una lágrima. Voy a ponerla así que no dé tanto reflejo. Fijaos, parecen lágrimas. Son súper bonitas. Esta es la letra X. Voy a ver si encontrase dónde estarían situadas para ponerla. Mirad, aquí abajo va. Vamos a poner unas cuantas para que veáis lo bonito que queda. Mirad, aquí. Voy a coger un poco de pegamento. ¿Veis? Esto es lo que os comentaba. Retiramos el plástico, metemos nuestro lápiz y lo sacamos lleno de este pegamento. Y ahora cogemos nuestra piedrecita y la vamos a poner. Es súper bonita. Es muy bonita. Mirad cómo queda. Espectacular. Me encanta. Es súper graciosa. Bueno, chicas, pues yo voy a hacer todo esto tranquilamente bajo cámara, fuera de cámara, porque ya veis que entre los brillos que tiene y los brillos de las piedras, a veces entre los focos y tal desenfocan un poco. Yo voy a hacer todo esto y cuando lo tenga más avanzado os lo voy enseñando. Bueno, compis, pues mirad, esto la verdad es que engancha. Cuando me he querido dar cuenta ya lo tenía terminado mi colibrí. Quería enseñaros cómo queda. Fijaos qué bonito queda colgando del aire. A ver si lo pongo bien para que lo veáis. Fijaos, es que parece que tiene movimiento. Voy a quitar esta parte de abajo para que lo veáis con claridad. Mirad, lleva una lágrima de cristal súper bonita que tiene un brillo espectacular. Unas cuentas de colores y fijaos cómo ha quedado el colibrí. No me digáis que no es bonito. Por las dos partes ya tiene sus piedrecitas, sus diamantes, y la verdad es que queda precioso, preparado para colgar y que vuele libremente, porque la verdad es que me ha encantado. Súper bonito. Me gusta muchísimo.
Lo he disfrutado haciendo y no va a ser el último proyecto que haga sobre punto de diamante. Me ha encantado. Ahora me voy a quedar a disfrutar de esta placa tan bonita. Fijaos qué bonito que es. Es una pasada. Tiene unos colores espectaculares. Si queréis ver cómo queda terminada, me dejéis comentarios abajo y en cuanto la tenga la subo y os la enseño. Me queda esta placa y por supuesto la voy a disfrutar porque se hace en un momento. Os recuerdo que estos regalitos han sido de parte de New Craft Day, a la que de verdad le doy las gracias a la página por habérmelos enviado, por haber confiado en mí y por presentarlos con vosotras y compartirlo con vosotras. Os voy a dejar los enlaces a esta página y todo lo que esté relacionado con New Craft Day para que vosotras podáis comprar lo que os apetezca, porque no solamente tienen punto de diamante, también tienen punto de cruz, tienen un montón de figuras pequeñitas como esta, tipo llavero, tipo móvil. En fin, tienen una variedad increíble de cositas súper baratas a muy bien precio, te llegan muy rápido porque llegan enseguida y yo os digo la verdad, he disfrutado tanto haciéndolo que tanto para hacerlo y regalarlo como para regalarlo para que lo hagan, lo haré, porque las personas que tenemos alrededor de nosotras que disfrutan con las manualidades, los nenes y no tan nenes, porque es una maravilla cómo se trabaja, muy fácil, muy sencillo, con un montón de piedras. A mí me han sobrado, fijaos, me han sobrado un montón, que la verdad es que no vienen ni mínimamente contadas, vienen demasiado para lo que se necesita, muchas más de las que necesitamos. Y bueno, pues yo voy a hacer esta otra. Si queréis verla, encantada, os la voy a enseñar en cuanto la tenga, porque de verdad me encanta este trabajo. Y bueno, pues este ha sido el proyecto de hoy. Voy a seguir disfrutando con ella y voy a seguir presumiendo de este colibrí que tiene vida propia. Es una verdadera maravilla, me ha encantado. Y bueno, compis, pues a vosotras de verdad animaros a entrar a esta página, a ver todas las cosas tan bonitas que tienen, tanto de punto de cruz como de punto de diamante. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente tutorial si es que os apetece. Gracias a New Craft Day y gracias a vosotras por vuestro apoyo. Un beso, amigas. Chao.